Hola, soy Cristina Gómez, soy diputada por Unidas Podemos en el Parlamento Balear. Eso sucedió en mayo, que tuvimos elecciones. Y bueno, salí elegida por la circunscripción de Menorca, pero como bueno, al final resultó que estoy sola en el Parlamento Balear representando a la coalición, pues resulta que de alguna manera pues soy la diputada también para Mallorca, para Ibiza y para Formentera. Y bueno, en realidad para mí es un súper orgullo que podáis contar conmigo los compañeros y la gente de las otras islas, y de verdad que intentaremos hacerlo lo mejor posible para todas las islas. ¿Qué he hecho yo esta semana, por ejemplo? Pues mirad, le he preguntado a la presidenta Proens si tenía intención de mantener la gratuidad en los autobuses y en el tren. Sabéis que esta gratuidad la hemos tenido este año, pero no estaba claro que pudiera seguir para el año que viene. Y bueno, es una medida que ha permitido duplicar el número de usuarios en transporte público, que ayuda a las economías domésticas de todas las familias, y parece importante pedirle a la presidenta de la comunidad autónoma si tienen intención de seguir con esto. Después, bueno, me metí en otra comisión de las que me tocaba esta semana, que es la de Asuntos Institucionales, y allí pues tuve la oportunidad de poder hablar con la directora general de Salud Laboral y preguntarle qué políticas piensan hacer con el colectivo de las trabajadoras, de las camareras de piso de los hoteles, de las Kellys, porque en la legislatura pasada conseguimos para ellas, y sobre todo ellas consiguieron para sí mismas, porque son un colectivo súper empoderado y reivindicativo, y consiguieron mejoras muy importantes en salud laboral. Y la verdad es que bueno, la llegada del Partido Popular al gobierno pues no pinta bien. La presidenta Proens dijo antes de las elecciones que el tema de las camas elevables era una de las mayores tonterías que había escuchado en lo que es el mundo turístico. Claro, se encendieron todas las alarmas, porque esa era una gran medida de adquisición de derechos de salud laboral, y no vamos a permitir que haya un paso atrás en todo esto. Entonces, bueno, vamos a ver, yo ya le comenté a la directora general que vamos a estar muy vigilantes con este tema y sobre todo con el de las cargas de trabajo, porque lo que se consiguió en la legislatura pasada no es un punto final, es un punto de partida de lo que tiene que seguir consiguiendo este colectivo en derechos laborales y de salud laboral. Y bueno, y un poco ya para acabar, ¿qué más hemos hecho esta semana? Pues tuvimos el pleno, que cada martes tenemos un pleno. Y después, bueno, estuvimos comentando también en la Junta de Portavoces varios temas, y especialmente siempre sale el tema de vivienda. ¿Y por qué sale siempre el tema de vivienda? Pues porque, como bien sabéis, es el gran problema de esta comunidad autónoma. Estamos pagando muchos, casi un 60% en gastos de vivienda en relación al sueldo que tenemos, ¿no? Un 60% es una barbaridad, porque se recomienda no pagar más del 30%. A la mínima que pagas más de un 30%, te sitúas en zona de riesgo de no poder pagar otros productos de necesidad, pues como la comida, como el vestido, como las necesidades educativas de los hijos, y a partir de ahí ya ni te cuento si encima te llega un gasto extraordinario, que se te avería el coche, que se te muere un electrodoméstico. A partir de pagar esas cantidades, todo lo otro está en zona de riesgo o de necesidad de ser financiado. Y entonces encima añadimos pues gastos de préstamos, ¿no? Claro, la Consellería había anunciado a bombo y platillo que tenía a punto un decreto de medidas urgentes de vivienda. Y bueno, nada, lo sacaron del horno este lunes después de haberlo anunciado varias veces, y tuvimos la oportunidad de empezar a leerlo, y bueno, ahí hay varias cosas interesantes, ¿no? Varias cosas interesantes. Es como una buena intención de esas que acaban en el cementerio. ¿Por qué? Porque hay alguna buena idea, pero que no va a servir para casi nada. Y no va a servir para casi nada porque el problema que tenemos es de un mercado inmobiliario especulativo, pero sobre todo con una demanda que tiene un poder adquisitivo, bueno, superior al nuestro. No, lo siguiente. Es decir, si a nosotros nos cuesta comprar una casa, pues llega un escandinavo a Baleares y se compra 10. Por ejemplo, locales vacíos y que están cerrados de hace mogollón de años. Pues está muy bien que puedan pasar a ser viviendas, encima viviendas en planta baja, que van a permitir pues que gente mayor o gente que de diversidad funcional pues tenga vivienda accesible, ¿no? Están proponiendo dividir los pisos grandes en pequeños, ¿no? Pues quizá un piso de 200 metros hoy no tiene sentido, y puedes hacer incluso pues 2 o 3 apartamentos. Bueno, todo eso es comprable. Incluso es comprable, y yo creo que es recomendable detectar los agujeros que hay en las ciudades, ¿no?
¿Y qué es un agujero en la ciudad? Pues bueno, pues cuando vas por la calle y empiezas a ver edificios de diferente altura, pues bueno, la posibilidad de elevarlos y que haya una misma nivelación en altura te permite crecer algunos edificios y por tanto ganar viviendas. Eso también se puede comprar y es una buena idea, ¿vale? Aumentar las densidades en algunos edificios, también. Pero claro, ¿de eso cuánto hay? Pues de eso hay poco. Hay poco si lo comparas con la necesidad de vivienda que tenemos y sobre todo con la necesidad de abaratar vivienda, porque el gobierno balear yo creo que incurre en un error. Ellos creen que aumentando la oferta van a bajar los precios. Y yo para nada estoy de acuerdo con esta teoría, porque el mercado de la vivienda no funciona como lo que venden en un supermercado. El mercado de la vivienda funciona con expectativas, es decir, tú que eres un inversor, compras un piso, te lo guardas, lo mantienes cerrado, o compras 10 o compras 20 y los tienes cerrados, ¿vale? Porque en realidad eso no está prohibido, ni siquiera está gravado fiscalmente como debería. A partir de ahí vas reteniendo la propiedad y los precios, ¿qué pasa? Que suben. ¿Vale? Suben porque es un mercado de expectativas. Pero vaya, les decimos que ok, que tiren con todo esto. Además, el Govern Balear, ¿qué más ha hecho? Pues ha inventado una tercera categoría de viviendas. Las dos que ya existían eran pues las viviendas normales del mercado privado, ¿vale? Y las de viviendas que se llaman de protección oficial de toda la vida, que son las viviendas del IBABI en Baleares, ¿no? Pues se han inventado una tercera categoría de vivienda que se llama vivienda a precio limitado, que son viviendas que las van a sacar los constructores y promotores inmobiliarios de toda la vida, ¿vale? Pero que tienen un tope de precio. Claro, la primera pregunta que yo me hago es, ¿por qué si esto se podía hacer no lo han hecho hasta ahora? Me lo pregunto, porque si había tanta necesidad de vivienda y era un tema de precio, ¿por qué ahora pueden sacarlo y hasta ahora no podían? Primera pregunta, ¿no? Pero bueno, ya nos lo dirán ellos porque parece ser que están emocionadísimos con toda esta historia. A partir de ahí, imaginaos que compráis pues una vivienda de estas de precio limitado, ¿no? Claro, el primer agujerito negro que me encuentro al leer el decreto es que no poner en la escritura que esa es una vivienda de precio limitado es una infracción leve. Claro, eso es bastante grave. Bueno, yo os explicaré por qué, porque resulta que si en las escrituras de cuando compras una casa no vas poniendo lo que son, en el registro de la propiedad no sale. Y entonces si no sale, el próximo comprador o el siguiente se va a creer que compra un piso normal y se va a permitir el lujo de que alguien le intente cobrar el precio limitado, no, el precio multiplicado, ¿no? Precio limitado, precio multiplicado. Entonces, bueno, es muy raro que el Govern Balear piense que esconder esta anotación es una infracción leve cuando a mí me parece casi la más gorda. Claro que a ellos les parecen las más gordas lo del pago en negro, porque si vais y leéis el decreto veréis que están intuyendo lo que va a pasar. ¿Y qué es lo que intuyen? Que la gente va a pagar una parte en B. ¿A quién? Al constructor o al promotor inmobiliario que ha hecho esos pisos. Y yo me digo, ¿y por qué tienen tanto miedo de que la gente pague en B o pague en negro? Pues será porque no salen las cuentas. Y entonces eso te lleva al argumento que yo decía antes. No salen las cuentas ahora porque tampoco salían antes y están temiendo que las cuentas salgan con ese pago en negro. Es que lo dice el decreto, no lo digo yo. Y yo voy más allá. ¿Y cómo vamos de alguna manera a vigilar que esto no suceda? Con los inspectores de vivienda que no tenemos. ¿Cómo que no tenemos inspectores de vivienda? Pues no tenemos inspectores de vivienda. Muy poquitos en Mallorca, 1 en Ibiza y 0 en Menorca. Y este 0 inspector en Menorca es el que tendrá que vigilar que no suceda que las viviendas de precio limitado se vendan como si no lo fueran o si lo son con pagos en B acompañando al precio oficial. Hay más cosas raras en el decreto, ¿vale? Una cosa rarísima es lo de las cédulas de habitabilidad que están caducadas. Lo que te viene a decir el decreto es que si, por ejemplo, estás en tu pueblo, te has hartado de ver un edificio que nunca se acabó de construir y te pides ¿y qué le pasó a ese edificio que nunca se acabó de construir? Bueno, eso puede pasar por varios motivos. El que es muy habitual en época de crisis inmobiliaria es que sea un edificio que el promotor inmobiliario quebró, se metió en el juzgado y nunca lo pudo acabar. Eso es una verdadera lástima porque si ese es el motivo, que quería decir que la licencia estaba bien dada pero el constructor hizo quiebra, entonces a partir de ahí no pudo acabar el edificio ni lo pudo vender a alguien que lo pudiera acabar. ¿Qué sucede entonces? Pues que eso sí que es una lástima y está muy bien que el Govern Balear intente que esa edificación que nunca se acabó de construir sirva para tener más viviendas. Chapó. Lo que no acaba de ser ya no creíble sino honesto
de hecho me parece absolutamente tramposo, es que aquellas licencias que caducaron o que no se dieron porque eran ilegales o porque ya no, porque estaba el edificio fuera de ordenación, de repente pues lo legalicemos, ¿verdad? Y que a partir de ahí un edificio que era ilegal, pues de repente pues le demos el bautismo de que va a poder ser legal. Y claro, menudo pelotazo. Pasas de no tener nada, más bien de tener un agujero, a tener todo un edificio de viviendas que podrás vender, pues al precio que sea, seguirá siendo un pelotazo, ¿no? Entonces, bueno, de hecho no deja de ser una amnistía urbanística. Y bueno, nada, que le deseamos a la consellera que tenga mucho éxito, pero como os he dicho, creo que esto es una historia que se va a quedar en poco más que una buena intención. Y esos dos grandes agujeros negros que tiene el decreto, pues vamos a ver cómo nos explican que se van a hilvanar porque es la cuadratura del círculo y de momento no hay quien se lo crea.